Estoy completamente segura de que en todos los exámenes de ecuaciones aparece algún problema. Déjame en comentarios qué tipo de problema es, pero uno de los que más quebraderos de cabeza os dan son los de alcances y encuentros. Yo te puedo ayudar, pero quédate hasta el final que te daré un truco que puede solucionarte muchísimo más la forma de hacer estos ejercicios. Bienvenido al Club de los Errores y prepárate porque comenzamos. Una moto sale de Madrid en dirección Segovia y otra moto sale de Segovia con dirección Madrid, con la intención de encontrarse en el camino. La distancia que separa ambas ciudades es de 60 kilómetros. Sabiendo que las ciudades de las motos son 70 y 55 kilómetros por hora respectivamente, calcular cuánto tardarán en encontrarse. Ejemplo típico de encuentro. Vamos a hacer un dibujo que nos aclare la situación. Aquí tenemos Madrid y aquí tenemos Segovia. Uno va de Madrid hacia Segovia a una velocidad de 70 kilómetros por hora, mientras que el que va de Segovia a Madrid va con una velocidad de 55 kilómetros por hora. La distancia que hay entre ambas ciudades es de 60 kilómetros. Vamos a poner la fórmula. Vosotros sabéis que la fórmula del espacio es igual a espacio inicial más velocidad por tiempo. Vamos a aplicar esta fórmula en los dos móviles. En el caso A, el espacio es lo que vamos a averiguar porque no sabemos dónde se encuentra. S sub 0 sería 0 porque partimos del eje de coordenadas si va en dirección derecha, más la velocidad que sería 70 kilómetros por hora y el tiempo que desconocemos cuánto será. Las unidades podemos dejarlas tranquilamente en kilómetros por hora y en kilómetros porque la unidad corresponde unas con otras. No habría que cambiarlo a nada. Vamos a ver con la moto que va de Segovia a Madrid. Ponemos la misma fórmula. El espacio que ha recorrido no sabemos. Y en este caso el espacio inicial es 60. Porque la distancia que les separa es 60 kilómetros y partimos de Segovia hacia Madrid. Entonces sería 60. Y la velocidad en este caso es negativa. ¿Por qué? Porque la moto que va de Segovia a Madrid va hacia la parte negativa del eje de las X. Entonces sería negativa. Eso tenerlo muy en cuenta. La velocidad serían de 55 y el tiempo lo desconocemos que este. Vamos a igualar las dos ecuaciones, los dos espacios. El espacio de A sería igual al espacio de B. Entonces 0 más 70, pero el 0 no lo ponemos porque no hace más que molestar, es igual a 60 menos 55t. Agrupamos las t's y sería 70t más 55t igual a 60. Sumamos, 70 más 55 sería 125t igual a 60, con lo cual t sería 60 partido de 125, porque lo que está multiplicando pasa dividiendo 0,48 horas. Sabiendo que el tiempo es de 0,48 horas, vamos a ver qué espacio recorre cada uno. El espacio de la primera moto de Madrid a Segovia era de 70 por 0,48 y nos quedaría 33,6 kilómetros ha andado en la moto de Madrid a Segovia hasta que se encuentra con la otra moto. Entonces, el espacio que ha recorrido el otro motorista, es decir, el que va desde Segovia a Madrid, sería tan sencillo como a 60 kilómetros, que es la distancia entre las dos ciudades, restarle lo que ha recorrido el primer motorista. Y nos quedaría 26,4 kilómetros. Cuando tenemos un problema de encuentros, hay una fórmula que se puede utilizar tranquilamente, ahora no aparece en los libros, pero antes sí aparecía, que es velocidad por tiempo del primer móvil más velocidad por tiempo del segundo móvil es igual al espacio que los separa. ¿De acuerdo? Dale a la campanilla, que sabéis que me ayuda mucho, dale a me gusta y, por supuesto, corre la voz.